El 7 de mayo de 2025, en el puerto de Karachi, ocurrió lo más aterrador que puede pasarle a una fuerza militar. Ni un solo barco partió. Ningún F-16 despegó. No hubo respuesta, ni reacción, ni siquiera una orden. Pakistán, apoyado por China, fue silenciado, sin que se disparara un solo misil. Pero ¿cómo es posible que una potencia nuclear se paralice por completo sin recibir un solo ataque directo? ¿Qué hizo exactamente la Armada India para bloquear un país entero desde el mar, sin hacer ruido? ¿Y por qué China, su aliado estratégico, no movió ni un dedo? Lo que pasó ese día fue más que una maniobra militar. Y lo más sorprendente es que nadie lo vio venir. Porque mientras el mundo miraba los misiles Buramos en la frontera, el portaaviones INS Vikrant ya estaba posicionado, en silencio, acechando a las puertas de Karachi. Invisible al radar, inmóvil, letal. Quédate, porque vas a entender cómo India ejecutó, por primera vez, su doctrina de Cold Start. Y al final, te mostraremos por qué este movimiento humilló a Pakistán y podría alterar todo el equilibrio militar del Indo-Pacífico, poniendo a China en alerta máxima. El amanecer del 7 de mayo en Karachi fue inquietantemente normal. El puerto, que normalmente zumba con el ruido de motores, sirenas y cadenas de carga, estaba en silencio. Un silencio espeso, antinatural. Lo que parecía calma era el aviso. Ese día, ningún barco zarpó. Ningún F-16 se elevó al cielo. Ninguna orden se gritó por radio. Porque aunque Pakistán no lo sabía, ya no controlaba el tablero. Ya no había margen para el error. Lo increíble es que India no había disparado un solo misil. No hacía falta. En su lugar, desplegó a su joya naval, el INS Vikrant, el primer portaaviones fabricado íntegramente en territorio indio. Un monstruo de acero y tecnología, respaldado por submarinos con capacidad de sigilo absoluto, destructores equipados con misiles Brahmos hipersónicos y aviones de patrulla P-8 Prino, que sobrevolaban el mar recogiendo datos en tiempo real. Pakistán sabía que si un solo radar detectaba el más leve movimiento dentro del puerto, si un solo buque intentaba maniobrar, lo más probable es que no llegara ni a cruzar la línea del horizonte. Pero esto no fue improvisado. India había pasado décadas preparando exactamente este tipo de escenario. Un cerco invisible, una disuasión total, una advertencia sin palabras. Si reaccionas, perderás tu flota antes del desayuno. Y lo más fascinante es que esta maniobra ya tenía nombre. Se llama Cold Start Doctrine. Y esta fue su primera ejecución naval. Pero ¿de dónde surgió esta doctrina? ¿Por qué la India la desarrolló en silencio durante más de 20 años? ¿Y qué ocurrió en Cachemira que detonó todo esto? Y mientras en Karachi reina un silencio que encarece el petróleo y sacude los fletes marítimos, en Pekín y Washington ya hacen cuentas sobre quién gana cada minuto que Pakistán permanece inmóvil. Aquí desarmamos esa trama oculta, sin propaganda, sin uniformes, sin marketing geopolítico. Si valoras este análisis directo, suscríbete y activa la campana. Seguimos. Para entender lo que ocurrió frente al puerto de Karachi en mayo de 2025, hay que retroceder hasta diciembre de 2001. Ese mes, un grupo de terroristas vinculados a Lashkar-e-Taiba y Jaish-e-Mohammed atacó el Parlamento de la India. 9 muertos. Un atentado dentro del corazón político de Nueva Delhi. La India movilizó entonces a toda su maquinaria militar, lista para castigar a Pakistán por su complicidad. Pero había un problema. La preparación tardó 2 semanas. Y para cuando los tanques y los cazas estaban listos, la presión internacional había congelado la respuesta. Se perdió el momento. El costo político fue altísimo. Entonces, en los pasillos del Ministerio de Defensa, nació una idea nueva. Una doctrina que permitiera golpear rápido, sin esperar autorizaciones, sin dar tiempo a la diplomacia para entorpecer. Así nació Cold Start, una doctrina ofensiva para actuar antes de que el enemigo pueda reaccionar. Y aunque inicialmente se pensó como una herramienta del ejército de tierra, la Armada India también empezó a preparar su propia versión. Durante años, la Marina dejó de ser una fuerza secundaria y pasó a convertirse en una maquinaria de guerra moderna. Movilidad de portaaviones, integración entre buques y submarinos, entrenamiento constante y acceso a inteligencia satelital, casi en tiempo real, gracias al satélite GESAT-7, Rukmini. Pero la oportunidad para usar todo esto no llegó. Hasta abril de 2025. En Cachemira, en la localidad de Pahalgam, un grupo de terroristas atacó a peregrinos hindúes. Separaron a los musulmanes del grupo y ejecutaron a más de 30 personas. Los autores huyeron, una vez más, hacia la frontera pakistaní. Esta vez, India no esperó.
En cuestión de horas, cazas y misiles estaban en alerta máxima, y mientras los noticieros hablaban de un posible ataque aéreo, la Marina ya había zarpado hacia el corazón del enemigo. El 22 de abril de 2025 comenzó la llamada Operación Síndor, y 14 días después, 36 buques indios estaban frente a Karachi. El mundo no se enteró hasta que ya era demasiado tarde. La pinza estaba cerrada. Pakistán estaba encerrado en su propio puerto, y nadie sabía cómo había pasado tan rápido. Pero lo que pasó después fue aún más extraño, porque, aunque nadie disparó, los medios explotaron, y la verdad quedó enterrada bajo una ola de propaganda cruzada. Durante los 3 días que duró el cerco naval frente a Karachi, ni un solo misil fue lanzado. Pero en las redes sociales y en los canales de televisión, parecía que el mundo estaba al borde de una guerra nuclear. Cadenas como ABP Ananda difundieron imágenes de un accidente aéreo en Filadelfia, asegurando que era un ataque indio contra el aeropuerto de Karachi. Otros aseguraron que el puerto había sido destruido por misiles BrahMos. Todo falso. En India, medios como C News y TV9 afirmaron que la Marina había atacado directamente el puerto, lo cual también fue desmentido por reportes en tiempo real desde Pakistán. La realidad era mucho más peligrosa que cualquier titular. India no había disparado, porque no lo necesitaba. La disuasión fue total. El mensaje estaba claro. Y cuando el 10 de mayo se firmó un cese al fuego informal, no hubo celebración. Solo una confirmación tácita. Pakistán había perdido la iniciativa, y la doctrina Cold Start acababa de probar su eficacia. Pero el mensaje no era solo para Islamabad. Había otro espectador, mucho más silencioso, mucho más inquietante: China. Porque Pekín sabe que el Indo-Pacífico ya no es solo una zona de influencia, es un campo de batalla estratégico. Y si India puede cercar el puerto más importante de Pakistán en cuestión de horas, ¿qué le impide hacer lo mismo en el estrecho de Malaca, frente a las rutas comerciales chinas? Y ahora, la pregunta es inevitable. ¿Está India preparándose para una futura guerra marítima contra China? ¿O esto fue solo un ensayo general para algo mucho más grande? Y mientras las cámaras del mundo discutían si había bombardeo o no, la verdadera historia flotaba en el mar. Porque más allá del show mediático, del ruido de los titulares y las mentiras en redes sociales, lo que realmente estaba ocurriendo en la costa de Karachi era una coreografía, una obra maestra de ingeniería, planificación y poder militar discreto. En el corazón de esa operación no estaba un solo cañón disparando. Estaba el INS Vikrant, el núcleo pensante de una doctrina modernísima, un portaaviones diseñado para hacer mucho más que intimidar. Lo que hace al Vikrant especial no es solo que sea el primero construido en la India, es que fue concebido desde el inicio para ser la cabeza de una red de guerra digital. Todo su armamento, desde los MiG-29K hasta los helicópteros HAL-Dhruv, está interconectado con la inteligencia en tiempo real del satélite militar GESAT-7 Rukmini, y eso convierte al Vikrant en algo más que un buque de guerra. Lo convierte en una oficina de control de una batalla sin balas. Gracias al sistema NC3I, cualquier amenaza, submarina, aérea o terrestre, puede ser identificada y neutralizada antes siquiera de volverse visible a ojo humano. En una era donde la velocidad de reacción lo es todo, el Vikrant no reacciona, el Vikrant se anticipa. Pero lo más impresionante de esta operación no era solo el buque insignia, era lo que venía detrás. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Porque si el Vikrant era el cerebro, el puño venía justo detrás. ¿Y qué pasa cuando activas un puño que ha estado esperando 20 años para golpear? El puño se llamaba INS Vikramaditya, el hermano mayor del Vikrant, una bestia de origen soviético reacondicionada en India. Juntos, los dos portaaviones no eran solo fuerza bruta, eran la señal inequívoca de que no habría repetición del 2001, que esta vez, India no se limitaría a movilizar, actuaría. Flanqueando a los portaaviones, navegaban los destructores clase Kolkata, auténticas fortalezas móviles con capacidad para ataques aéreos, antibuque y antisubmarinos. Con misiles BrahMos de crucero, con capacidad supersónica y precisión quirúrgica, estos barcos son una advertencia sin necesidad de palabras. Pero si los Kolkata eran el músculo, los Vishakhapatnam eran la evolución natural. Más sigilosos, más automatizados, más hechos en casa. Fueron diseñados para librar guerras sin ser vistos, para lanzar ataques antes de ser detectados y para defenderse en todos los frentes simultáneamente. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Mientras tanto, en la otra punta de la flota, una figura envejecida hacía su última danza. El INS Rajput, heredero de la Guerra Fría, veterano de 1000 patrullas,
Llevaba sus brazos como homenaje final. Un coloso obsoleto en muchos sentidos, pero simbólicamente invencible. Su presencia era un mensaje claro. Hasta nuestras viejas glorias pueden quemar tu flota. Y entonces, entre portaaviones, destructores y fragatas Shevalik y Talwar, cada una con misiles, helicópteros y capacidad furtiva, se formó un anillo perfecto. Un cerco silencioso que redujo el margen de acción de Pakistán a cero. Desde el cielo, los drones Heron y los aviones P-8 Pino Neptuno trazaban cada movimiento. Desde el espacio, el Rukmini mantenía la vista fija, y desde la superficie, los barcos no dejaban huecos. Todo estaba medido, todo estaba pensado. Pero incluso con toda esta maquinaria de guerra apuntando a Karachi, no se disparó un solo misil. ¿Por qué? Porque ese era el plan desde el principio. Pero lo que Pakistán no sabía era que lo peor no estaba en el mar. Estaba bajo él. Lo verdaderamente aterrador de la Operación Sandur era lo que no se veía. Mientras los medios hablaban del Vikrant, del Vikramaditya, de los MiG-29K, listos para despegar, lo que no se mencionaba eran los submarinos. Porque al mismo tiempo que la flota bloqueaba la superficie, India había desplegado una flota de tiburones invisibles. Sus submarinos de ataque clase Calvary, versión india del famoso diseño francés Scorpene. Estos submarinos están equipados con torpedos pesados, misiles antibuque y, lo más importante, sigilo absoluto. Son imposibles de rastrear si no sabes exactamente dónde buscar. Y lo que es más, estaban dentro de las aguas económicas de Pakistán. Nadie los vio, nadie los escuchó, pero estaban ahí. Y por si eso no bastara, también estaban en posición los submarinos nucleares clase Arihant, portadores del armamento más temido, misiles balísticos de medio alcance con capacidad nuclear. Su sola presencia, jamás confirmada oficialmente, es una pieza fundamental del rompecabezas, porque si uno de estos estaba navegando al oeste de Karachi, eso significaba que Pakistán no tenía forma de ganar. Todo el cerco fue ejecutado sin un solo disparo, y sin embargo, el mensaje quedó grabado a fuego. Si decides responder, perderás tu marina antes del desayuno. ¿Qué está planeando Pakistán en respuesta? ¿Qué lecciones extrajo de este cerco silencioso? ¿Arriesgará a jugar el mismo juego, con las mismas reglas? Suscríbete, activa la campana y deja tu opinión en los comentarios, porque en el próximo video hablaremos de la trampa que podría estar preparando China. Créeme, no querrás perdértelo. Cuando se firmó el cese al fuego, el 10 de mayo, la flota india simplemente guardó silencio. Permaneció a la espera, observando. Y ese silencio fue más atronador que 1000 bombas. La doctrina Cold Start, perfeccionada en tierra, acababa de ejecutarse en el mar, y su éxito podría cambiar para siempre el juego geoestratégico del sur de Asia. Pero esta historia aún no ha terminado.